Bien, vamos a comenzar a hacer un dashboard y para hacer el dashboard, como ya hemos indicado en la parte teórica, antes de comenzar a hacer cualquier tipo de modelado de indicadores, tenemos que entender bien cuál es el flujo de negocio, qué trata el negocio. Y aquí vamos a tener en este Visagi justamente el proceso para lo que es el flujo de muestras. Y así fue diseñado. Comienza con la parte operativa, logística, analítica y post-analítica. Tenemos acá los procesos de toma de muestra, recepción de muestra, ensayos analíticos, aseguramiento de la calidad o de la validez de los resultados y finalmente la emisión de informe. Entonces, comienza así. Comienza este proceso a través de una toma de muestra. Alguien indica que se requiere tomar la muestra, la parte operativa va a generar este proceso de toma de muestra. Una vez que esta toma de muestra fue generada, obviamente que la muestra se envía al laboratorio. Para esto, el tema del proceso logístico hace el envío y después ingresa a recepción de muestras, la muestra al laboratorio. La muestra que fue muestreada es enviada e ingresa al laboratorio. Después que ingresa al laboratorio, en algún momento, de repente en el mismo día, de repente el día siguiente, depende de la hora que ingresa la muestra y la disponibilidad del personal de recepción de muestra, es que esta muestra ingresa al sistema LIMS. LIMS como un programa genérico, Laboratory Information Management System, sistema de gestión de la información del laboratorio. ¿Sí? Es un nombre genérico, no estoy llamando a ningún nombre comercial, ¿sí? Así que básicamente cualquier empresa o laboratorio por lo general tiene un enlatado donde maneja su sistema de información de gestión del laboratorio. Así que justamente eso me refiero con el LIMS. Una vez que se ingresó al IMSS, probablemente la muestra empieza a almacenarse. Se va a almacenar hasta que justamente el analista asignado inicia el ensayo. Inicia el ensayo en esta parte, ensayo analítico, analítica, y obviamente después de cierto tiempo, depende de la complejidad, etcétera, va finalizando el ensayo. Ahora, convengamos que una muestra cuando ingresa al laboratorio se puede solicitar varios ensayos. Entonces, vamos finalizando ensayo por ensayo hasta que finaliza toda la muestra. Una vez que finaliza toda la muestra, se procesa en QAQC lo que es justamente el tema de la revisión de los resultados. Tiene que ver si hay coherencia o no. Si no hubiese coherencia, si no fuese correcto, lo que pasaría es que esta revisión de resultados ingresa nuevamente a hacer un reensayo. Y si fuera correcto, él libera y justamente con esa liberación se emite el informe de ensayo, llega al cliente y finaliza el proceso. Ahora ustedes habrán dado cuenta justamente que existen estos eh, temporizadores, que justamente indica el espacio temporal para cada una de esas actividades. Nosotros quiere decir que entre finalizar el ensayo y la revisión de los resultados, este proceso de revisión de resultados debe tomarse como máximo un día desde que se finalice el ensayo. Lo mismo acá, emisión de informes, se demora un día en emitir un informe desde que se dio el visto bueno de los resultados emitidos. Y en total, toda esta cadena o este proceso, desde que se finaliza el ensayo hasta que se emite el informe, tiene que pasar como máximo 2 días. Y aquí tenemos otro temporizador. Desde que la muestra ingresa al laboratorio hasta que finaliza todo este proceso, tiene como máximo 10 días hábiles. Ahora, notemos que dice 10 días hábiles. 10 días hábiles sería una semana y un poco más, y entre la semana, los días hábiles o de trabajo, tienen un fin de semana, de sábado y domingo, que serían, hay que aumentarlo para verlo como días calendario o días corridos, por lo cual esto sería aproximadamente 12 días corridos, 10 días hábiles o 12 corridos. ¿Sí? Así que tenemos 12 días corridos desde que ingresó al laboratorio hasta que se emite el informe finalmente. Esto es el proceso que se tiene que trabajar. Y como pueden observar, cada uno de estos temporizadores son puntos de control. Porque acá justamente hay que controlar que realmente desde que se finaliza hasta que se emite el informe realmente está dentro de los 2 días. Y desde que se finaliza hasta que se revisa, la aprobación está dentro de un día. Y desde que se aprobó hasta que se emitió el informe también tenemos un día. Y además tenemos que entender desde que ingresó la muestra hasta que esta fue finalizada, quiere decir enviar el informe, tenemos 10 días. Para esto vamos a usar controles como los llamados indicadores on time. El on time sirve justamente para nosotros ver qué proceso, qué muestra o qué ítem han salido de su proceso en tiempo. Quiere decir que si yo reviso el resultado antes de cumplir un día, después de que se finalizó, estoy on time. Igual lo mismo acá. Si yo digo que la emisión del informe fue emitido dentro del día en el cual se revisó el resultado, también digo que estoy on time. Ahora, si yo digo que emití el informe dentro del plazo de 2 días que yo finalicé
el ensayo completamente o la muestra completamente, también digo que soy on time. Y si yo digo que el informe fue emitido antes de los 10 días hábiles que la muestra ingresó al laboratorio, también digo que soy on time. En el caso contrario, que algo no cumpla, estaríamos diciendo que estamos out time. ¿Sí? El caso contrario. De tal manera que yo tengo los eventos o los casos on time más out time, la suma de los dos me tiene que dar los eventos totales que pueden haber sucedido en el laboratorio. Para yo poder hacer este dinamismo, para poder yo hacer estos tipos de indicadores, se está generando básicamente esta base de datos. Estoy teniendo dos archivos, el archivo reporte muestras y el archivo reporte ensayos. Estos son los que se van a utilizar como punto de partida para poder hacer estos indicadores. Vamos, hay que entender nuevamente, ya entendimos el modelo de negocio, básicamente está este flujo de muestras, y ahora lo que hay que entender es qué información me da cada una de mi base de datos. Voy a aperturar cada uno de ellos, voy a comenzar con el reporte de muestras. Una vez que ingreso al reporte de muestras, vamos a ver justamente, ahí está ingresando, de qué contiene esto. Este es un Excel que no está enriquecido con ningún formato y justamente me está dando algunas consideraciones. Por ejemplo, me está diciendo que esto es ingreso de muestras, fecha de ingreso, y como fecha tiene que tener formato de fechas, al igual que fecha de registro de MyGames, desde acá. Código de muestra. Recordemos que como código de muestra en general, por un tema de imparcialidad, de confidencialidad, las muestras que ingresan al laboratorio son codificadas, de tal manera que yo no sé quién es el cliente, de dónde se tomó, etcétera, solamente sé que esta muestra se llama 3942-680, 681 y así cada uno de ellos. Acá tengo todo esto que está por acá son fechas, lo voy a poner como un formato fecha. ¿Sí? Recordemos que la fecha en Excel no es otra cosa que un número, así que voy a ponerlo aquí como que fuese fecha corta, ahí está. De la manera que yo entiendo que esto es, ingresó el 1 de enero. Una vez que ingresó el 1 de enero, se registró recién el 3 de enero. Y uno se podrá pensar, ¿por qué no se ingresó el mismo día? Y el 1 de enero es feriado. Probablemente no hubo gente que podía, estaba autorizada justamente a ingresar al MyLinks o al LINS, entonces teníamos que esperar justamente de que esta persona esté asistiendo para hacer el ingreso, y existió el 3. Fecha de inicio de análisis, pese a que el 3 ingresó a MyLinks, recién el 5 el personal analista se desocupó para hacer este ensayo. Quizá antes estaba haciendo muestras que quedaron del año pasado de remanente o algunas otras muestras se adelantaron. ¿Cuándo se finaliza esto? El 8. Y una vez que el 8 se finaliza, se va a que lo revisen y se libera el resultado el mismo 8 y se envía el informe un día después. Este valor que está por acá, que lo voy a poner también en formato moneda, justamente nos indica cuánto es el valor económico de esta muestra. Esta muestra, con los ensayos que esto ha tenido que tener, se costó 114 soles con 53 céntimos, al igual que la siguiente, y así sucesivamente. Hay algunas que son más caras, por ejemplo, esta de acá es 1027 soles. Sería interesante saber esta muestra de código 3181873, qué ensayos están. Lo que se sabe es que ingresó el 3, se registró el 4 al día siguiente, se comenzó el análisis 8, 4 días posterior, por lo cual aquí estoy ya bastante avanzado en tiempo. Se finaliza el 26, o sea, algo pasó para que tengamos semejante atraso. Ya claramente esto pasa en los 10 días desde el ingreso, por tanto aquí estoy out time. Y se libera los resultados el 26 y el 29, 3 días después, se envía el informe digital. Ahora, como les decía, sería interesante entender qué compone esta muestra, porque la muestra se compone de varios análisis o solicitudes de cliente. Habría que entender básicamente de qué se compone. Y para eso vamos a abrir justamente el segundo Excel, donde vamos a poder observar ese detalle. Vamos a monitorear la muestra que tenemos por acá, 3942-680, 3942-680. Estas dos que están acá es la muestra justamente que se está solicitando. Es una muestra matriz agua. La fecha de muestreo, nuevamente, como fecha vamos a darle formato, que sería el formato de fecha corta, al igual que también esta fecha de reporte. Ahí está. Ahí tenemos justamente los dos tipos de fechas que tenemos. Cuándo se muestreó, qué tipo de analito había, qué tipo de métodos estaban pidiendo, qué parámetros, ensayos. Estaba pidiendo coliformes totales y Escherichia coli. Se reporta el 5 de enero. ¿Qué se reporta? Cada uno de estos analitos. Una vez que se completa todos los análisis que piden, recién
se empieza a finalizar, no se finaliza antes. Cuando dice acá fecha de finalización, es porque ya se finalizaron todos los ensayos. Entonces aquí está justamente esto. Puede ser que uno finalice el 5, el otro finalice el 10, por tanto el 10 o posterior al 10 es la fecha que finaliza. Sí, así que básicamente tenemos esto. Aquí tenemos justamente el machado entre lo que hay como características particulares y lo que hay justamente en el total, ¿no? En la muestra. Entonces, lo que vamos a hacer acá es básicamente entender cuántos registros tenemos. Vamos a ver cuántos registros tengo por acá. Tengo 5.012 registros. Son 5.012 muestras que han ingresado hasta ahora, desde el 1 de enero hasta el 2 de agosto, ¿sí? Del 2020. Vamos a ver cuántos parámetros han analizado. Y se han analizado 33.351. ¿Por qué hay más? Porque recordemos que para una muestra hay más de un ensayo o más. Aquí dos ensayos, para esta muestra fueron 2 ensayos, para esta muestra también fueron 2 ensayos, y así puede ser que sea un ensayo o más ensayos, ¿sí? Así que por eso es que justamente la suma es de esa magnitud. Bien, lo que vamos a hacer es ahora darle el último formato antes de ingresarlo. Recuerden que esta es básicamente necesitamos una base de datos. Para base de datos hay que transformarlo en base de datos. Y para eso se usa el tema de tablas. Voy a poner acá en insertar tablas, ¿sí? Entonces ahí justamente nos dice dónde queremos hacer y acá dice si la primera fila es de encabezado, le decimos que sí, aceptar y ahí justamente va cambiando los colores. Y ahí está justamente cada uno de los valores. Ahora, esto podemos poner un nombre. Acá hay nombre, podemos poner tabla muestra. Esta tabla que hemos hecho acá, base de datos, es tabla muestras. ¿Y por qué esta forma de hacerlo? Porque si nosotros mañana agregamos una nueva muestra, por ejemplo, XXX, automáticamente esto lo sigue aumentando. Otra muestra, Y, ahí está, ZZZ, y va aumentando la base de datos, lo que permite que nosotros podamos actualizar conforme nosotros agregamos información, nuestro dashboard va a estar actualizándose en tiempo real. ¿Sí? Entonces estaría funcionando de esta manera. Lo mismo va a pasar con esta otra, donde yo le pongo, selecciono toda la tabla, le pongo insertar, tabla, pongo encabezados, y aquí le voy a llamar a esa tabla eh, reporte ensayo. ¿Sí? No sé si es que el mismo nombre que está por acá, yo puse acá el tema de tabla muestras, acá le voy a poner tabla ensayos. Tabla ensayos, para conservar el nombre. Tengo tabla ensayos y tengo tabla reportes. Lo único que voy a hacer es guardarlo y cerrarlo. Lo voy a dejar un momento quieto ahí. Ahora lo que viene es abrir justamente Power BI y explicar un poquito la interfaz. Este es el Power BI cuando se abre y justamente aquí nos dan algunas notificaciones, algunos comentarios. Y más allá de esto, lo que vamos a hacer es justamente cerrarlo y vamos a ver aquí el Power BI y explicar un poquito las partes que tiene. Esta nueva versión entrega básicamente estos enlaces o accesos directos, pero por lo general tiene en la sección que está por acá delimitada por puntos, que sería el lienzo en blanco, donde vamos a hacer justamente todos nuestros gráficos de indicadores. Tenemos por acá el menú. Recuerden que esto funciona mucho como si fuese un Office, por tanto tiene el inicio, insertar, modelado, etcétera. Esta parte son justamente donde se hacen filtros, si es que tuviésemos ahora para poner filtros, algunos campos que se utilizan cuando empezamos a generar las consultas, y finalmente los visualizadores, que son los que se observan o se van a graficar al momento de hacer el dashboard. Tenemos muchos, tenemos barras apiladas, tenemos columnas apiladas, tenemos tema de gráfico circular, tenemos el tema de gráfico de anillos, etcétera, tenemos todos estos. Por este lado tenemos algunas formas de presentar, tenemos el tema de, como vemos por acá, datos en forma de relaciones o modelos, y tenemos esta que se encuentra acá, que es el informe, donde propiamente es el dashboard. Como Excel tiene diferentes hojas si quisiéramos utilizar para diferentes informes, solamente ponemos más y agregamos más hojas, y ya está. Este Power BI tiene la virtud que se puede conectar a muchas formas o muchos datos. Para eso nosotros podemos usar datos que importan de Excel, datos que son de SQL Server, tenemos datos que se van a pegar de una tabla y probar un conjunto de datos de muestra. Podemos obtener otros orígenes acá o buscando por acá. Tenemos otra fuente, como la que se encuentra por acá, puede ser por la web, puede ser por texto sin enriquecimiento, el CSV, por análisis service, tenemos por acá,
Y tenemos otras opciones. Poner por acá o poner por acá el más nos va a ayudar justamente a ver qué más opciones tenemos para cargar. Recordemos que Power BI funciona como una suerte de ETL. ETL. Por un lado tenemos el tema de extraction, de dónde vamos a extraer los datos. De más queremos, encontramos por acá. Transformamos los datos, o sea, vamos a darle un orden, la base de datos va a ser ordenada y finalmente lo cargamos, lo cargamos. Una vez que nosotros extraemos, transformamos y cargamos, ya estamos listos para poder hacer acá los dashboards, que serían justamente todos aquellos visualizadores que nos ayudarán a ver cómo son nuestros resultados. ¿Sí? Entonces acá en Obtener Datos ya cargó y dése cuenta que yo puedo ver como si fuese archivos, como base de datos, como Power Platform, pero para ver todos los modelos que puede aguantar, le pongo en todos, y acá en todos me va a aparecer justamente todas las fuentes de origen de resultados, que puede ser un Excel, CSV, XML, así como de página web, JSON, una carpeta, archivo PDF, etcétera. Tenemos un montón, un sinnúmero. Azure SQL, en SharePoint, si tenemos alguna lista, en Exchange, tenemos por acá otro, Dynamics, para el tema de comercial, tenemos de Google Analytics, y tenemos así como esto, incluso miren, navegador de ventas de linking, como para hacer algunas conexiones con nuestro perfil, lista de SharePoint, como les decía, Microsoft Exchange, y muchos más, tenemos muchos más. Azure Dynamics 365, Microsoft Graph, ¿sí? Security, tenemos MicroStrategy para Power BI, tenemos un montón en realidad, tenemos un montón que ustedes pueden cargar, muchos, consultas en blanco, etcétera. Podemos usar mucho de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, para las encuestas Mankey, que tenemos por acá, para hacer algunos indicadores y conectamos nuestra cuenta de Survey Monkey justamente en el tema de Power BI. ¿Sí? Bueno, nosotros nos interesa cargarlo como Excel, ya sea que hagamos clic acá, lo hagamos acá o lo hagamos acá, simplemente nos va a decir, le vamos a pedir conectarlo y va a decir de dónde quiero que obtenga la base de datos. Yo voy a obtener la base de datos muestras. Y cuando yo le digo que me aperture, me va a encontrar toda la base de datos que puedan estar generándose, ¿sí? Y lo va a tener enlistado. Lo va a enlistar como si fuese hojas de cálculo o como base de datos. Yo voy a trabajar en la base de datos tabla de muestras, que ya lo habíamos para eso creado. Aquí vemos como un preliminar todos los datos que tenemos. Si bien es cierto, parece que está bien, yo lo puedo poner cargar. Pero también, como una buena práctica en lo que es manejo de base de datos, siempre es bueno pasar, recuerden ETL, ya tenemos LE, extracción, pasar justamente por la transformación. ¿Sí? Y ahí se va a abrir lo que es justamente la plataforma de Microsoft Query o Query, que justamente es el tema de consulta, ¿no? El tema de consultas. Aquí se va a liberar la muestra, como se llamaba, y aquí vamos a ver todos nuestros datos, ¿sí? Parecería que son pocos, pero si yo arrastro, esto sigue cargándose a más, a más, a más, y ya tenemos básicamente 200, hasta llegar a las 5021 que habíamos trabajado inicialmente. Bien, tengo todos los valores, código de muestra, fecha de ingreso, fecha de registro, ahí está. Ahora, el Power BI directamente, según cómo va haciendo el match de la información con lo que él conoce como modelo, va generando su tipo de muestras. Esto que está por acá simboliza calendario, quiere decir que esto de acá es una fecha. Fecha, fecha, fecha. ¿Qué es lo que hace acá? Él lo ve como número, claro, ve un número, ve el 36, 39, 43, 374. Sin embargo, nosotros sabemos que más allá de un número, esto da información, esto es como un nombre. ¿Sí? Recordemos que cuando tenemos el tema del DNI, por ejemplo, existe 08, 43, 3207. Sabemos que si nosotros esto lo trabajamos como número, este cero que se antepone simplemente se eliminaría y quedaría estos valores como 7 cifras, cosa que nosotros no queremos. ¿Cómo hacemos para evitar que este cero se elimine como si fuese Excel? Es decir, que esto no es un número, sino un texto. Todo DNI, todo número, todo código, que no van a usarse aritmética, que no se va a hacer matemática sobre estos números, se trabajan como textos. Se deja en números, sí, solo sí, esto me va a servir para decir esto más 3, etcétera, eso sí se deja como número. Pero como no se va a hacer operación sobre esto, se tiene que poner como texto. Es una buena práctica ponerlo así, como texto. Y solamente le hago clic acá en los números, en el
en la clase de datos que observó, y aquí justamente puedo desplegar cualquier tipo de dato. Si fuese decimal fijo, que sería justamente como moneda, número entero, como el que está por acá. Si fuese porcentaje, fecha y hora, si queremos más detalle, simplemente fecha en el reloj, como vemos por acá. El tema de la hora, si fuese una hora, fecha, hora y zona horaria, el uso horario, duración, si fuese texto, si fuese un tema binario 0-1 o un dicotómico verdadero o falso, y cualquier otra configuración. Si queremos más, le ponemos por acá clic. En este caso vamos a poner solamente texto. Hago clic y le pongo texto. Ahí está. Lo ubica, dice cambiar la configuración. Sí. Listo. Al ponerlo, aquí sale texto. Se pone todo a la izquierda como texto para ver la diferencia. Bien. Y por acá todo está bien. Y lo último, en vez de poner valor, lo vamos a poner como es dinero, número decimal fijo. Ahí está. Pues un dinero. Listo. Ya tenemos entonces cambiado los tipos de datos para el tema de tabla de muestras. Faltaría subir la otra información, que sería justamente el tema de eh, la base de datos de tabla de ensayos. Para eso vamos acá en orígenes recientes, o podemos poner nuevo origen. ¿Qué tipo de origen? Podemos poner más y encontramos todo la sábana de orígenes que podemos tener, o simplemente ponemos Excel, que es la primera opción, que es lo más clásico, reporte ensayos. Nuevamente se me va a abrir el tema del levantamiento de datos. Digo que solamente quiero tabla de ensayos, acepto, y ahí se me forma la tabla ensayos como habíamos visto. Nuevamente, código muestra, habíamos dicho que es un tema texto, matriz, el tema de fecha está correcto, microbiología, E. coli, y aquí fecha corta. Listo, hasta acá ya tengo las dos bases de datos subidas, tanto tabla muestras como tabla ensayos. Ahora, vamos a ver qué más vamos a hacer para esto. Siempre recordando qué es lo que queremos analizar, cómo es el modelo que se tiene que trabajar. Y viendo justamente el modelo que se necesita trabajar, recordemos que todos los indicadores que se van a hacer, los puntos críticos de control, se van controlando según la fecha de finalización. Una vez que esté ingresada al laboratorio, tenemos 12 días para entregarlo. Esta es nuestra fecha máxima comprometida con el cliente. De aquí a menos, tenemos cuánto debe ser la fecha máxima en el cual debo finalizar un ensayo para estar en tiempo, así como también tengo la fecha máxima. Como supuestamente el informe de ensayos se envía a los 10 días, tenemos como máximo la fecha de revisión de resultados, que sería un día menos, y aquí tenemos como máximo también en cuánto tiempo debo estar aprobando los resultados, ¿no? Un día menos y obviamente el tema de ensayos. Eso es lo que tenemos que considerar en nuestro modelo. Entonces, damos cuenta que nosotros en tabla muestras tenemos cuándo ingresó y supuestamente más 12 días debemos tener cuándo finaliza. Pero eso no se encuentra acá. Tenemos cuándo se registró en MyLIMS, cuándo inició el ensayo, cuándo finalizó, cuándo se libera, pero no tenemos cuándo básicamente se envía resultados, pero no tenemos como fecha máxima para saber si todo lo que sigue está en tiempo o está en destiempo. Así lo que vamos a hacer acá es justamente crear la fecha límite de reporte al analista, al cliente. Entonces, ¿cómo creamos una columna a través de esto? Nosotros podemos ingresar columnas con esta parte de acá que dice justamente, acá, que dice agregar columna. Si hago clic, me va a decir qué tipo de columna quiero agregar y voy a agregar una columna personalizada. ¿Sí? Se me abre esto y me dice, ¿cómo se va a llamar esta nueva columna? Voy a poner fecha límite, límite, eh, al cliente, ¿sí? Justamente para entender que estamos hablando del cliente. Ahora, como si fuese esto un Excel, te va a decir qué fórmula vamos a trabajar, solamente que aquí las fórmulas no son exactamente como Excel, sino que aquí trabajamos con el lenguaje M. Entonces, para acá nosotros podemos encontrar ayudas, si ponemos por acá, sobre las fórmulas que se usan en Power Query o Query, ¿sí? Pero para eso también nosotros tenemos que saber algunos tipos de fórmulas, como por ejemplo la fórmula date, fecha, date, punto, add, de adicionar, days, ¿no? Días. Y justamente se va encontrando eso, date, punto, add days, ¿sí? Lo que está por acá. Esto de repente estaba, eliminamos esto y queda como date.addDays. Abro paréntesis y aquí justamente me dice como si fuese Excel, ¿qué debo ingresar? Y aquí debo poner justamente la fecha del tiempo inicial, de dónde voy a sumar o originar esta fecha límite. Y lo voy a originar de la fecha de ingreso. Fecha de ingreso, coma,
¿Cuánto voy a agregar? Número de días que se van a agregar. Puede ser positivo o negativo. Positivo si quiero aumentar días, negativo si quiero retroceder días. En este caso quiero aumentar y quiero aumentar. Recuerden que tenemos 10 días hábiles, son 12 corridos. Le pongo 12, cierro y ahí me analiza que me dice que no hay ningún error de sintaxis. Acepto, automáticamente se me genera esto como si fuese fecha límite de cliente. Lo voy a cambiar a fecha, se ve por acá, y aquí automáticamente tengo esto como fecha límite. Ahora, ¿qué es lo que estoy poniendo por acá? Digo que si ingresó el 1 más 12, se debe, la fecha límite es 13. Si ingresó el 5 más 12, el 17 fecha límite. Estoy diciendo eso justamente. Muy bien, ya tengo el tema de fechas. ¿Sí? Ahora, eh, yo lo que voy a hacer en este momento es seguir trabajando con el modelo, porque yo ya tengo con esta fecha límite, yo ya sé si el ensayo cuando se liberó, se envió el informe, estuvo en tiempo o estuvo fuera de tiempo. Esto ya lo tengo, lo voy a poder ver justamente por acá. Ahora, ¿qué otra cosa puedo controlar? Si se liberó los resultados o se revisó correctamente, tendría que restar como máximo uno, un día, ¿sí? Pero en vez de ver este indicador, que también sería bueno, depende de ustedes que quieren analizar, lo que yo voy a saber es si es que mi ensayo finalizó correctamente o no, en tiempo o no, ¿sí? Pero para eso yo también tengo que considerar algunas cosas. Recordemos que según el modelo, yo no tengo cuánto, desde que ingresó la muestra, en cuánto puedo hacerlo. No sé y no puedo con eso controlarlo. Lo que sí sé es que son 2 días que pasan desde que se emite como máximo. Entonces, para yo saber que el laboratorio finaliza correctamente o se reporta correctamente, yo tengo que decir que la fecha límite que yo ya calculé le resto 2 días y tengo justamente la fecha de finalización. ¿Sí? La fecha de finalización. Tengo por acá esto, pero también de repente es más importante que ver si finalicé la muestra o no, es ver si finalicé los ensayos o no correctamente. Y para eso, yo entonces tengo que tener acá la fecha límite y ver si yo reporté dentro o fuera del tiempo. Para eso yo tengo que absorber entonces una columna, porque yo acá no tengo fecha en que ingresó. Si yo tuviese fecha que ingresó, yo puedo decir, bueno, ingresó tal fecha, más 12 días corridos o 10 días hábiles, tengo la fecha máxima y menos 2 tengo la fecha máxima de reporte de los analitos. No lo tengo acá, lamentablemente no lo tengo en esta tabla, lo tengo en esta base de datos, acá. ¿Cómo es que yo hago que esa fecha límite de cliente pueda ingresar por acá? Para eso lo que tengo que hacer es combinar consultas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a traer esa columna y la voy a traer por acá justamente para que pueda eh, traer justamente la fecha máxima de ensayo. ¿Y cómo hago eso? Acá tengo justamente en inicio, tengo eh, una, un botón que dice combinar consultas. Me va a salir esta ventana y me dice, yo estoy en tabla de ensayos. Es el actual. Si vemos acá, tenemos el signo de exclamación, en el actual. ¿Con quién que necesito hacer un match o controlarlo? Justamente con la tabla muestras, ¿no? La tabla muestras. Entonces yo voy a venir por acá y digo con la tabla muestras. Ya que tengo por acá, lo que faltaría saber es con quién voy a hacer el match, con quién tengo que hacer justamente el matchado para poder verificar si está bien o no. Y lo que voy a hacer es que lo revise. Si yo digo matriz, acá hay algo para hacer justamente el match de matriz, no hay nada de matriz. Fecha de muestreo, aquí hay varias fechas, pero tengo de ingreso al IMSS, de inicio al análisis, finalización al análisis, liberación de resultados, envío del informe y fecha límite del cliente, que es lo que quiero traer para acá. Entonces no tengo con qué hacer match, tampoco tengo laboratorio ni método de ensayo, tampoco fecha de reporte. Y de acá no tengo dinero arriba, no tengo ninguna de estas fechas, por lo cual lo único que hace match justamente es el código de muestras. Vemos que aquí no hay, dice que hay que seleccionar la otra columna. Si hacemos clic acá, vamos a darnos cuenta que no hay coincidencias. Primero porque acá es texto y acá es fecha. Pues el texto o fecha con fecha, demos cuenta por acá, va buscando y me dicen que hay algunas coincidencias, pero voy a coincidir fecha de muestreo con fecha de ingreso y no es la intención. Lo que yo debo hacer es código con código. Aquí vamos a ver que todas las variables tienen justamente coincidencias. Acepto y aquí se me va a expresar justamente la columna que diga, toda esta tabla que está por acá, todo esto ha sido agregado por acá según las coincidencias del código de muestras. Como que tengo una matriz tridimensional. Por el lado de las X tenemos código de muestra, matriz, fecha de muestreo, laboratorio, método de ensayo, fecha de reporte y tabla de muestras.
O el eje Y tengo todos los eventos, 1, 2, 3, hasta llegar a los 33.000. Y además, para este lado hacia mí, el lado Z, tengo esta tabla, que es todo esto que está por acá, pero que sale de la pantalla y viene a mi ojo, ¿no? Es lo que está por acá. Pero yo no quiero toda la información. ¿A quién quisiera yo traer? Bueno, hago por acá, clic, se despliega, y no quiero todo, solamente quiero, recuerden que yo quiero tener la fecha máxima de reporte, que sería 2 días menos de la fecha de fecha límite al cliente. Entonces yo quiero solamente esto que está acá, lo único que voy a seleccionar para que no me traiga todo. Y voy a decir aquí, usar el nombre de la columna origen como prefijo. Sí, lo podemos, de la columna origen, sí, lo podemos dejar así, aceptamos. Y aquí justamente dice eso, ¿no? Tabla de muestra, fecha límite de clientes. Ahora, hemos traído, por ejemplo, para la muestra 33, 39, 42, 680, dice que es el 13 de enero. Vamos a ver, 39, 42, 680, sí, fecha límite 13 de enero. Entonces, lo que he traído es a cada uno sus valores. Ahora, yo lo que puedo hacer, ¿qué hubiera pasado si yo decía a esto, no, a esto está todo bien, no hay ningún problema? Prefijo. Podemos quitar esta tabla para que no haya ningún problema. Acepto. Justamente ahí queda fecha límite al cliente sin ningún prefijo. Bien. Recuerden que yo no quiero fecha límite al cliente, quiero fecha máxima de reporte. Y recuerden que es esto menos 2. Hacemos lo mismo que en su momento. Agregar columnas, columna personalizada, y voy a decir que esta columna se llame fecha límite de reporte, que sería otra cosa nuevamente, date, lo que está por acá, abro paréntesis y digo, la fecha de donde yo tomo la base es fecha límite al cliente, coma, y aquí le pongo cuántos días, número de días voy a moverme, y voy a poner, en vez de poner 2, que es hacia adelante, voy a poner -2. Lo reconoce, quiere decir que retrocedo 2 días. Acepto, y ahí se genera justamente esta columna que es fecha límite de reporte. Como nos damos cuenta, es 2 días antes de la fecha límite del cliente. Es lo que estoy haciendo acá, mi modelo dice eso. Tengo 2 días para finalizar una vez que se mide el informe. ¿Sí? Ahí está. Listo, yo tengo todos los datos y con esto yo puedo saber si estoy correcto o no correcto en cuanto eh, a mi situación, ¿no? Justamente es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces tengo justo esto. Ahora lo que me faltaría simplemente es quedarme con la información que deseo en realidad. No tengo que quedarme con tanta información. Por acá tengo información que quizás no la voy a estar monitoreando, al igual que tampoco que en esta otra. Entonces tengo que ver con qué columna me quedo. Por ejemplo, en tabla muestras, ¿con quién yo me podría quedar? Yo me podría quedar, por ejemplo, acá con código, que es importante, el código de las muestras, con fecha de ingreso también, fecha de ingreso. Si es que yo quisiera quedarme con esto, me puedo quedar con todo en realidad. Solamente que la base de datos se hace muy pesada cuando se tiene tanta información. Por eso, por lo preferible, recuerden que cada uno de estos datos es un pedacito de memoria RAM que se va quedando en el sistema. Y lo que no se quiere justamente es eso. Por lo cual, tendríamos que ver básicamente cómo hacemos para que no se vaya tomando esto. Tenemos que ver qué información realmente es la que yo quiero. ¿Sí? Voy a quedarme acá con código de la muestra. Me voy a quedar también con el tema de fecha de envío de informe de ensayo, porque quiero controlarme si estoy bien o no entregando. Voy a quedarme con fecha comprometida al cliente o fecha final, la fecha límite, que es quien me va a decir si estoy bien o estoy mal. Además también con el valor económico, ¿sí? Con eso voy a quedar. Y de todo el resto no me va a servir, ¿sí? Porque el tema de si inició o no inició el ensayo en tiempo, ni finalizó el ensayo, no me importa, porque yo solamente voy a ver si mis analitos están saliendo en tiempo o no. Para este modelo no me importa, así como cuando ingresó y se registró, para este modelo no. De repente ustedes quieren otro modelo con otra información que quieren saber. Por ejemplo, en su regla de negocio dicen, desde que se ingresa al laboratorio, tengo un día para ingresar al sistema LIMS. Yo puedo controlar justamente eso y me quedaría con esta columna. Pero como no es el caso, no me interesa eso analizar, solamente me quedo con lo que me interesa. Entonces pongo aquí quitar columnas, y si yo pongo quitar columnas, me voy a quitar las sombreadas. Yo desplazo acá y digo quitar otras columnas, las que no fueron sombreadas. Y me estoy quedando entonces aquí con básicamente código de muestra, estoy quedando con el tema de fecha de envío de informe de ensayo, estoy quedando con fecha comprometida con el cliente, fecha límite con el cliente y el valor económico. Y para el otro,
para el tema de ensayos, me voy a quedar también con código de muestra. Me voy a quedar con matriz porque me va a interesar de repente ver el análisis por matriz, cómo se comporta en aguas, calidad de aires, etcétera. ¿Sí? Voy a quedarme con fecha de reporte, que es también importante, fecha de reportes. Me voy a quedar también con laboratorio y con método. Vamos a ver para qué me sirve esto. Fecha de muestreo no tengo cómo analizar, no tengo mi modelo de negocio o mi regla de negocio qué hacer con esta información. ¿Sí? Y también me voy a quedar solamente con esto y me voy a quedar obviamente con, por ahora, la fecha límite de reporte. El resto, chao, se va. Bien, entonces ya tengo esta información. Lo último que faltaría es saber si realmente estoy bien o no estoy bien en cuanto a mis resultados, a mi situación. ¿Estoy bien o no estoy bien? ¿Sí? Para eso, nosotros tendríamos básicamente que ver cómo condicionamos, así como en Excel, si la fecha de envío de informe es mayor a fecha límite, estoy fuera de fecha, porque estoy enviando fuera de la fecha límite. Sería out time. ¿Cómo estoy dentro? On time. Eso sería básicamente poner de eh, la regla condicional. Entonces, lo que nosotros deberíamos ver por acá es básicamente cómo hago esa condicional. Y para eso nosotros vamos a agregar columnas, pero vamos a agregar columna condicional. Columna condicional. Y aquí justamente viene el tema. ¿Cómo se va a llamar esto? Vamos a llamarle situación, donde voy a decir si es ok o no ok. Ahora digo aquí, sí, la columna fecha de envío de informe de ensayo es igual a, no es igual, si es, eh, no, es anterior a, si es anterior o bueno, si es posterior a, si es posterior, si esto es posterior a la fecha límite, vamos a poner aquí como valor no, como columna, le ponemos acá fecha límite de cliente, vamos a decir que la salida, o sea, por fuera vamos a decir que esto es out, pero si está dentro, o sea, no se cumple esto, quiere decir que es anterior o igual a la fecha límite, pongo que esto es on time. Ahora, ojo con esto, que si nosotros necesitaríamos poner más condiciones de condiciones, lo que son justamente las condicional cíclica o condición de condición, tendríamos que justamente agregar más cláusulas. Pero con esto, en este caso queda, acepto, y ahí se forma. Esto es on time, porque yo justamente envié el informe de esta fecha y el límite fue esta. Por tanto, lo envié antes, queda on time. Lo mismo por acá. Es on time porque aquí salí, envié el 20 cuando había enviado el 14. Ya tengo por acá esta información. Esta columna que está acá, fecha límite de cliente, ya no me importa más y la puedo eliminar. Uno dirá, si fuese Excel y yo lo quito, me diría, hay problemas. Pero acá en el Power BI no hay problemas porque ya la memoria quedó grabado. Es más, aquí en todos estos pasos aplicados está haciéndose, o sea, se está haciendo todos los pasos que hicieron. Por ejemplo, cuando se cambió, el tipo ya está. Cuando se agregó, todavía no tenemos la fecha límite. Agregaron columna personalizada, ahí justamente está agregándose. Cada paso que se ha hecho como una macro se ha agregado, por lo cual sigue este orden. No importa que se quite, porque ya hasta acá todos estos pasos han sido grabados. Hay un paso previo donde tuve la fecha, se hizo el análisis y ahora que se hizo el análisis se elimina y no hay ningún problema. Vamos a hacer algo similar por acá, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando yo eliminé esta columna, ¿qué es lo que me sale acá? Null, que hay un error. Esto está muy bueno porque me va a demostrar de que, claro, como lo eliminé, no tengo cómo hacer la comparación. Entonces, lo que yo voy a hacer es, antes de eliminar el paso, tengo que hacer la comparación también de situación y después lo elimino. Para eso, como esto es una macro, yo elimino los pasos que yo quisiera. Quiero eliminar qué cosa, quiero eliminar la columna quitada. Le pongo la X y queda la columna nuevamente, como que nunca la quité. Y acá voy a regresar y sigue la fecha. Listo. Entonces, aquí voy a hacer ahora el tema de la condicional también. Se va a agregar la columna condicional y vamos a hacer muy similar a la anterior. Sí, sí, vamos a poner acá. Sí, la columna fecha de reporte es mayor o es posterior a columna fecha de reporte, fecha límite de reporte, entonces si es posterior decimos que está on time. Pero si está anterior o igual, sería on time. Acepto y ahí se va formando justamente esto, on time, ¿no? Vamos a ver si yo cuando quito esta columna,
Si yo quiero esta columna, me genera error o no. Si genera error, lo dejamos, no pasa nada. Igual eliminamos muchas columnas. Si no, obviamente la dejamos. Si vamos por acá, ahí sí está generando un error, por lo cual no conviene eliminar esta columna. Sin embargo, acá esta columna sí puede ser eliminada, la que está por acá. Quitamos y no pasa nada porque ya fue analizado. Entonces, así quedaría la base de datos liberada al máximo, como vemos por acá. Está liberado al máximo la situación. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahí está quedando toda esta situación. Por tanto, ya con esto estaríamos básicamente teniendo toda la transformación. Recuerden que este es un ETL, ya cargamos o ya extrajimos. Ahora tendríamos que básicamente transformar, ya fue transformado la base de datos y ya está todo completamente transformada y quería cargarlo a nuestro lienzo. Para eso podemos cerrar y aplicar. Entonces va a empezar a pensar lo que se hizo, ahí están los cambios que se están aplicando, hasta que se termine de cargar. Ahí se está cargando todos los pasos que se hicieron y aquí en campos que antes estaba vacío se va a empezar a generar estas dos consultas o base de datos, tabla muestra y tabla ensayos. Mientras más grande es, más demora y aquí está. Y todas las columnas que hicimos en su momento se encuentran por acá. Si yo quisiera revisar esta información, yo podría entrar a esta ventana que está por acá y aquí me puede decir tabla de ensayos, qué información tiene y tabla muestras, qué información tiene. ¿Sí? Así que básicamente ahí está la información. Bien. Ya tenemos el lienzo, ya no aparece nuevamente dónde cargar porque tenemos cargada la información. Y según eso, nosotros vamos a empezar a trabajar esto que se encuentra acá. Y vamos a comenzar ya a graficar. Tenemos acá el visualizador, etcétera. Vamos a comenzar a hacer entonces todo esto. Ahora, eh, antes de poder nosotros empezar a graficar, tenemos que entender que estos datos que tenemos por acá hay que transformarlos, hay que hacerles métricas. Recuerden que el indicador es una medida, entonces hay que hacer medidas o métricas. Para eso nosotros acá podemos decir en esta parte que vamos a agregar una consulta. ¿Por qué? Porque podemos crear métricas acá o podemos crear métricas acá. Pero la buena práctica de las métricas, porque la métrica es como si fuese una columna más, como un valor más, es que si yo creo métricas, no sé después si estén ensayos, si estén muestras, dónde estarán las métricas. Entonces, lo recomendable es que creemos una consulta en blanco, que se puede hacer eso, obtener datos y puedo decir que se crea una consulta en blanco. Ahí está, se crea. Está la consulta y la consulta podemos llamar aquí métricas, donde voy a guardar justamente todas las métricas que creé para este dashboard. Cerrar y aplicar nuevamente. Y aquí se genera la última, que justamente sería la consulta en blanco, llamada métrica, que sería la que está acá. Aquí voy a empezar a crear todas las métricas que yo necesito. ¿Sí? Bueno, una vez que está todo esto ya terminado, vamos a empezar a hacer las métricas que yo necesite justamente para poder generar los ensayos que tengo. ¿Sí? Bien, para eso vamos a comenzar a hacer el tema de empezar con unos pocos métricas como para poder entender cómo se calculan las métricas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas muestras en total he tenido, que era 5012, ¿cómo podría ser? ¿Sí? Uno podría hacer, por ejemplo, el tema de agregar todo esto que está por acá y ponerlo así, me va a dar como si fuese una especie de lista. Pero si yo lo quisiera poner, por ejemplo, como un tema de eh, esto que se encuentra acá, que es una tarjeta, le pongo y ahí me saldría, claro, un montón de resultados, pero claro, porque hay que entender qué es lo que nos ha generado, qué es lo que ha podido calcularse, ¿no? Lo que hemos puesto acá con código de muestras es justamente el tema de una suma. Aparentemente esto lo está tomando como si fuese un número, ¿no? Como está por acá. Aunque dice texto en realidad, pero está tomando de esta manera. Texto, cuando ponemos código de muestra, cuando ponemos ensayos, también lo ve como si fuese texto, si no lo cambiaríamos por acá. Sin embargo, aquí lo está tomando de esta manera. Lo que está viendo es el primero de ellos, ¿no? 30, 80, 6, 4, 8. Debe ser uno por acá. 30, vamos a buscar el más pequeñito. 30, sí, 80, 6, 4, 8. Está tomando el más pequeñito. No me está tomando el total, me está tomando uno de ellos, uno de ellos. Entonces, ¿cómo podría yo hacer para justamente estimar el número de muestras? Para eso justamente existen las métricas. Acá voy a poner al nombre de la métrica como si fuese número total de muestras. ¿Sí? Eh, Esto es lo que voy a considerar por acá. ¿Sí? Eso es lo que se considera por acá. Ahora,
Cuando vamos poniendo este nombre, básicamente que está por acá, porque en realidad, a ver, dime un segundo, no voy a ponerlo por ahí, no voy a ponerlo por aquí, es más, voy a crear aquí nueva métrica, ¿sí? Después elimino la que he hecho por acá. Listo, así tiene que aparecer como si fuese un Excel. Aquí voy a poner número o, a ver, voy a eliminar esta de acá, eliminar, se me eliminó toda la consulta, no importa, ponemos nuevamente por acá la consulta en blanco, no importa. Lo que pasa es que esta nueva versión se encuentra por acá, vamos acá métricas. Métricas. Aquí, por ejemplo, está de acá. A ver, un segundo, voy a eliminar la anterior, que no la quiero tener más, para no confundirlo, y aquí solamente pongo como métricas 1. Métricas, ¿ya? Vamos a volver a hacer lo que se ha trabajado hasta ahora, y vamos a crear aquí la métrica del conteo. ¿Cómo se hace eso? A ver, voy a poner acá botón derecho y pongo aquí nueva medida. Listo. La nueva medida se va a llamar en este caso nombre, número total de muestras. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es que se contea esto? Se contabiliza simplemente que cuente, y para eso esta función es como si fuese el tema de Excel, contar. Esto ya no es lenguaje M, sino el lenguaje DAX. En el lenguaje DAX que se usa el lenguaje M se utiliza cuando estamos en query. El lenguaje DAX se utiliza a nivel de esto, a nivel de ya del diseño. Y aquí se parece mucho más Excel que con el lenguaje M. Ponemos contar, recuerden que existe el contar, pero en inglés sería count, ya que tenemos varias cosas. Podemos contar en, en números de una columna, etcétera. Podemos utilizar muchos el conta justamente para valores de una columna, por ejemplo. Y esto puede servir. Por ejemplo, si yo pongo esto de acá y me dice el nombre de la columna, tengo que buscar cómo se llama la columna, cuál es la columna que se tiene. Y para eso yo voy a poner aquí como, recordemos que estamos en la tabla muestras, sería básicamente el código, ¿no? Cualquier columna en general se puede contar, pero vamos a poner un orden, código de muestras, simplemente pongo esto, acepto, y ahí se debe generar justamente esta, vamos a eliminar la primera si se puede, eliminamos, y ahí justamente queda el número total de muestras. Si yo jalo esto por acá, me sale esto, pero si yo quiero verlo como si fuese una tarjeta, una etiqueta, ahí tengo las 5012 muestras que tenía en mi base de datos. De la misma manera puedo calcular el número de ensayos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era esto? Era nueva medida, y aquí justamente pongo número total de ensayos. Número total de ensayos. Y esto sería igual a, otra vez, contar, contar X, por ejemplo, de la tabla, a ver, count, ¿está? Conta, esa que se encuentra por acá, y voy a poner justamente el tema de ensayos, código de muestra. Puede ser cualquiera en realidad, porque todos tienen, la misma tabla tiene los mismos valores, el mismo número de filas, por lo tanto lo contaría de esa manera. Vamos a ver el número total de ensayos que se encuentra por acá. Voy a estirar un poquito esto para poderlo ver mejor, ahí. Y esto lo pongo como si fuese una tarjeta. Ahí está. Más o menos esto era, si se acuerdan, 33.000, ahí está. ¿Por qué se ve así? Porque es justamente el formato que se tiene. Si queremos cambiar el formato, aquí tenemos como si fuese una espátula, que es formatos, como un rodillo, y aquí veo etiqueta de datos, y yo digo, mostrar unidades automático, no, ninguno, para no redondearlo a mí ni nada. Ninguno, y ahí me da 33.451. Entonces, con eso estoy diciendo que estoy generando el tema de cuántas muestras o cuántos ensayos tengo. Ahora la pregunta sería, de todas estas muestras, ¿cuántas muestras tengo correctas? O sea, on time. ¿Cuántas muestras tengo? Entonces, para esto, nuevamente genero una nueva métrica que se llamará número de muestras on time. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Otra vez tenemos el tema de contar, pero en vez de conta, voy a poner conta X. Voy a poner esto. ¿Cuál es la diferencia entre el conta que he trabajado anteriormente y el conta X? Cuando se pone conta X, estoy dándole alguna operación a la tabla antes de hacer el conteo. Estoy dando una condicional. Y en este caso, mi condicional va a ser de todas las muestras que tengo, cuántas están en tiempo.
Entonces le voy a poner on time. Me dice, ¿cuál es la tabla que quiero trabajar? La tabla que voy a trabajar, obviamente, es el tema de tabla, muestras. Voy a poner aquí tabla, muestras, coma, y la expresión. Y la expresión que voy a trabajar es la columna. ¿Cuál es la columna? Situación, ¿no? Si pongo situación de muestras, que sea esta igual a la palabra on time. ¿Sí? Cierro, y ahí me debe estar contando cuántas tengo con esta situación. Vamos a ver. Número de muestras on time, lo pongo con etiquetita, y digo que tengo 512. Es algo extraño, ¿no? Porque debería decir que tengo menos. A ver, vamos a ver. La tabla muestras, tengo on time y tengo también out time. No debería ser la misma cantidad. No debería ser la misma cantidad. Vamos a revisar cómo fue el cálculo acá. Tabla muestras, situación on time. Y aquí el problema, como para que se pueda ver, es porque igualmente se ha contado todas las columnas. No ha habido ninguna transformación. ¿Sí? Debería igualmente tener un tema de on time exactamente. Sin embargo, para hacer este tipo de estimaciones, por lo general lo que se hace es transformar previamente la tabla. O sea, de toda esta tabla con 5012 datos, yo tengo que tener una tabla más reducida, obviamente por la condicional de on time, y luego eso contar. Y para eso nosotros no vamos a usar esto que está acá, no vamos a usar básicamente otra función, que es también nuevamente contar, pero voy a contar x. ¿Qué voy a contar con la función conta x? Que es lo mismo que contar, solamente que cuenta expresión. Con x es con una expresión. La diferencia es que voy a contar el tema de la tabla. La diferencia de problemas es la tabla. En lo anterior, cuando ponemos expresión es cómo queremos que cuente. Es más, si yo pongo aquí escape, un momento escape, vamos a darnos cuenta que la fórmula que estaba por acá no es que esté mal completamente. ¿Sí? A ver, no es que esté mal, sino que aquí el problema no es la expresión. Yo puedo poner acá, si quieren, 1 y me va a salir absolutamente lo mismo. ¿Cuál es el problema con esto que se encuentra acá? Es la expresión. Estoy contando la tabla y no debo contar esta tabla. Debo contar una tabla con un filtro justamente, el tema de on time. Y para eso existe la fórmula eh, calculate table. Calculate table. Esta función que está acá va a transformar una tabla según el filtro. A ver, me dice cuál es la tabla que se va a filtrar. La tabla en este caso es tabla muestras, coma, cuál es la condición de filtro. Hay varios filtros que se pueden tomar, pero solamente quiero un filtro, que la fecha o situación sea igual a on time. Listo. Lo que voy a hacer con esto es que voy a transformar toda la tabla muestra, me voy a quedar solamente con la tablita cuya situación sea on time. Y a cada uno de esos valores voy a decirle que lo cuente como si fuese uno. Pongo enter y ahí está. Ahora sí, 1523 de estas 5012 están on time. Y algo muy parecido a esto, puedo copiarlo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner esto muy parecido a esto de acá. Va a ser un nuevo indicador, una nueva métrica. Nueva métrica o nueva medida, y aquí lo voy a poner así, control V, y en vez de muestras, número de ensayos on time. Y aquí lo único que tenemos que cambiar es tabla ensayos, y en vez de poner acá esto que está por acá, voy a poner situación. Aquí en vez de muestras, aquí hay algo que está mal, no es esto de acá, esto de acá. Voy a poner acá tabla ensayo, ¿no? Ensayos. Listo. Tabla ensayos, situación, ¿no? Situación. Existe por acá tabla ensayos, situación, no, dice personalizado, ¿no? Entonces aquí, por eso es que había un error acá. Porque acá dice tabla ensayos personalizado. Sería esto que está acá. Parece que no se cambió en la base de datos. Acepto, acepto. Y aquí justamente tengo el número de ensayos on time que está por acá. Lo pongo como si fuese etiqueta. Y esto, en vez de tener así ese número tan en millares, lo pongo como ninguno. 12.883 de 33.000. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver qué es lo que pasó.
En la columna esta parece que no se cambió los nombres. Para regresar a eso vamos a transformar datos, a regresar a la consulta origen. Vamos a ver la tabla ensayos, ya que dice personalizar, ¿no? Y este personalizar no debe ser personalizado, sino debe decir justamente situación. Le pongo acá situación, y ya está. Guardo, y automáticamente esa columna se va a llamar, en vez de personalizado, situación. Es más, ya incluso el mismo indicador debe haber cambiado, si todo está bien, a situación, ensayo situación. Listo, se hace automático. Ya que tengo estas métricas, yo puedo sacar cuánto es el índice entre, o el porcentaje de cuántos son on time, porque sería esto entre esto, y tengo el porcentaje on time de ensayos, esto entre esto. Lo vamos a hacer. Aquí nueva medida, y voy a poner porcentaje on time de muestras. Y esto se hace tomando los otros indicadores ya previamente hechos, porque aquí yo pondría simplemente, llamaría a los indicadores hechos. Por ejemplo, número de muestras on time entre número de muestras totales. Listo. Esto lo pongo como enter. Sí, lo pongo como enter y tengo aquí justamente esto que es on time como valor, 30. Pero si quiero como porcentaje, simplemente le pongo en datos. A ver, vamos a ver. Hago clic acá y aquí le pongo en formato, le pongo como si fuese un porcentaje. ¿Sí? 30.39%. Algunos dicen, no, quiero solamente con un decimal. Le hago nuevamente clic acá y le pongo un solo decimal. 30.4. Lo mismo que se hizo para esto, vamos a hacer para el tema de on time, pero para ensayos. Nueva medida, porcentaje on time, pero para ensayos. Sería igual entonces al número de ensayos on time entre número de ensayos totales. Pongo acá, le pongo que esto es porcentaje, le pongo que esto es porcentaje, le pongo que sea solamente un decimal, ahí está, y listo. Ya que tengo esto, lo pongo por acá, lo pongo como tarjeta, y ahí está, 38.5. Ya tengo entonces varios indicadores por acá, ya se formaron indicadores. El primer indicador es cuánto porcentaje tengo de on time en muestras y el segundo on time en ensayos. Listo, ¿qué otra información puedo sacar? Puedo sacar también on time por laboratorio. Claro, porque yo tengo aquí diferentes laboratorios que se dan cuenta en la base de datos, por eso es importante revisarlos. Aquí eh, en el tema de ensayos, tengo los laboratorios. Yo puedo hacer justamente de cada uno de estos laboratorios, puedo hacer su on time, ¿sí? Eso es importante, ver si el ensayo está arrojando bien o mal. El laboratorio está bien o mal, porque yo puedo medir mis laboratorios. Entonces, lo que yo voy a hacer es algo muy parecido, pero solamente el análisis a partir de acá para el tema del laboratorio, ¿sí? Ya como más o menos estamos agarrando un poco la onda, ya podemos hacer un poco los indicadores más rápido. Puedo hacer un porcentaje on time de cada laboratorio, pero considerando, recuerden que hay que filtrar la columna de todos estos que tenemos acá, hay que hacer, por ejemplo, vamos a ver qué laboratorios hay. Laboratorio físico-químico, ¿sí? Físico/químico, hay que, toda esta tabla que puede tener muchos laboratorios, como vemos por acá, tenemos que empezar a purgarlos. Primero, reducir toda esta tabla solamente físico-químicos y que estén on time sobre físico-químicos solamente como total. Una buena práctica para no confundirnos es abrir este Excel, no hay ningún problema en abrirlo, y copiar los nombrecitos para no equivocarnos, porque si ponemos una tilde, no tilde, una coma, no coma, un espacio o no espacio, podemos tener básicamente dificultades. Entonces comenzamos con el primero, cromatografía, y este va a ser el primer indicador que se hace. ¿Okay? Entonces, lo que se hace por acá, nuevamente, es crear un indicador, y para no obtener tantas métricas, lo que voy a hacer es despacio, entender qué es lo que voy a hacer por acá. Recordemos que quiero hacer el on time de cromatografía, porcentaje on time de cromatografía. Entonces, para hacer esto, yo tengo que tener primero, recuerden que aquí la base es cuántos son on time de croma respecto a cuántos son los total en croma.
Y como nosotros tenemos esta información en una tabla, como tenemos croma, físico-química, metales, microbiología, etcétera, son muchas cosas, esto debe provenir de un cálculo de una, o de un conteo de una tabla que previamente fue filtrada solamente a cromatografía. Entonces aquí se hace un calculate table, considerando que la tabla origen es tabla de ensayos, con el filtro solamente cromatografía, y con esto de acá, como conteo, tengo el total. Y si quiero on time, hay que adicionar un filtro más, que sería justamente de todo esto que está acá, que la situación sea on time. Eso es lo que se va a hacer. Arriba va a ser un cálculo de table con dos filtros, cromatografía y on time, y abajo solamente va a ser cromatografía. Listo. Entonces pongo acá porcentaje on time de cromatografía. ¿Sí? Para yo saber cuánto es esto, es más, yo debería incluso saber cuántos ensayos son de cada laboratorio. Eso sí va a ser importante de repente saberlo. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo de esta manera. Esto va a ser igual a, como para poder saber, adestrarnos un poquito en esto, sería calcular o contar, pero recuerde que el contar que voy a usar es el X porque hay una condición que voy a poner de la expresión, que cada uno sea 1. Pero además, eh, tenemos que considerar que la tabla de origen es una tabla cortada. Una tabla cortada. Y aquí voy a justamente trabajar con el cálculo table. Y aquí digo, ¿cuál es la tabla que voy a trabajar? Bueno, la tabla que voy a trabajar es tabla de ensayos. Primer filtro que voy a tener es que todo sea cromatografía. Por tanto, voy a decir que el laboratorio sea igual a, y aquí viene justamente el tema de copiar tal cual el nombre, cromatografía. Lo voy a copiar de acá. ¿Sí? Lo voy a copiar como está. Cromatografía. Listo, ya tengo el primer filtro hecho. Segundo filtro. Ahora, recordemos que estamos arriba, quiero solamente lo que son con time. Entonces pongo situación de ensayo es igual a on. Listo. Con esto yo ya tengo, y ojo, ahí cierro cálculo de table, tengo la tabla, y para el contar, recordemos que tenemos que contar como si fuese cada uno de los elementos 1. Listo. Hasta acá ya tengo el numerador. Y el denominador va a ser prácticamente lo mismo, solamente que el último filtro on time no me interesa, porque si no voy a tener eh, el mismo número, entre el mismo número, 1. Pero no quiero eso. Lo que voy a hacer es acá abajo, pero voy a quitarle este último, quedando de tal manera que solamente me haga el cálculo cuando son cromatografías. Listo. Pongo Enter. Si todo va bien, se genera ese indicador on time. Por acá, y que lo voy a poner, recuerden que este de acá es como si fuese también un porcentaje, con solamente un decimal, y eso lo voy a poner como si fuese una etiqueta. 19.3% de todos los ensayos de cromatografía son on time. La pregunta es cuántos son los ensayos, ¿no? Entonces yo para poder hacer esto, yo puedo poner, solamente me quedo con lo que está abajo, que me ayudó a saber cuántos ensayos son, de los 33.451, cuántos son cromatografía, ¿sí? ¿Cuántos son cromatografía? Entonces yo puedo poner con control C y creo aquí total cromatografía. Número de, número de ensayos cromatografía. Sería igual a lo que está por acá. Y esto de acá, sí lo tengo como si fuese, se lo quito la etiqueta, 13.695 de los 33.000, 13.000 son cromatografía. Es más, si yo quisiera, puedo sacar cuánto es el porcentaje de cromatografía de todos estos ensayos, cuántos son cromatografía, sería dividirlo. Pero eso lo vamos a ver con una gráfica de tortas, no hay problema, o una gráfica circular, no hay problema para poder dividir esa población. No lo vamos a hacer acá. Y esto es como un ejemplo para poder saber cómo vamos trabajando con esto. ¿Okay? Así que ahí va a quedar esto. Lo mismo que es el on time de cromatografía, vamos a hacerlo para los otros laboratorios. Para eso pongo una nueva métrica. Y en vez de cromatografía le voy a poner otro. Por ejemplo, el siguiente es, vamos a buscar acá, según el esquema, lo siguiente es físico-químico. Lo copio tal cual, copiar, y lo pongo por acá, físico-químico, y en todo donde veo cromatografía, lo cambio a físico-químico. Por aquí hay físico-química, y por acá también hay físico-química. ¿Ya? Listo.
Cuidado con los textos, acepto, ahí está. Ahora le pongo que el tipo de formato es porcentaje y con un decimal. Ya tengo creado entonces este segundo indicador, que si quieren lo podemos ver por acá, 49.1. O sea, tiene mejor on time que cromatografía. Que queremos ver el número, también lo hacemos, pero lo vamos a dejar por ahora ahí. ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí. Lo tercero es volver a hacer el otro indicador. Otro indicador, me voy a llevar el indicador que está por acá, todo esto, y voy a crear un nuevo indicador que justamente se llame el siguiente laboratorio. Y el laboratorio que sigue, en este caso, sería metales. Está metales por acá, lo llevo acá. Y cambio todo lo que es en vez de cromatografía, metales, en vez de cromatografía, metales, y en vez de cromatografía, metales. Guardado, metales. Ahora vamos con este on time mismo, pero vamos a crear el siguiente, que sería una medida. Y le ponemos, en vez de esto, le vamos a poner el siguiente, que en este caso sería microbiología. Microbiología. Control C, lo llevo por acá, y a todo lo que es metal le pongo cromatografía, perdón, microbiología, microbiología y microbiología. Listo. Ya tengo un time microbiología. Ahora, de esto que está por acá, que recuerden que tiene que ser porcentaje con un decimal, con un decimal, con un decimal, no sé si metales lo puse con un decimal, si no lo arreglamos ahora. Aquí, por ejemplo, también tenemos que poner que es porcentaje, un decimal. Listo. Ya que tenemos esto de acá, voy a copiarlo y voy a hacer el siguiente, que sería operaciones, ¿no? Nueva métrica, aquí sería operaciones. Aquí entonces sería, lo habíamos visto por acá, ¿sí? Operaciones justamente, y el último sería subcontratado, para los que se terciarizan, ¿no? Control C, me voy por acá, operaciones, si queremos lo copiamos nuevamente, o lo pegamos y lo pegamos. Listo. Ya tengo esto de operaciones, le pongo que es porcentaje, y le pongo que es con un decimal solamente. Listo. Y el último sería subcontratado, ¿no? Entonces, pego por acá la nueva métrica, pongo por acá, lo pego, y lo que hago es simplemente llevarme el último de los laboratorios, que sería subcontratado. Listo. Lo que está por acá es mucho menor. Es más, de acá podemos sacar cuántos son. Son 31. Como para validar, ¿no? Son 31. Vamos a poner acá subcontratados, subcontratados, subcontratados. Voy a llevar esto de que está por acá, para hacer la validación. Son 31 según esto. Pongo Enter, pongo porcentaje, pongo un decimal, y ya está. Ya está creado esto, pero por si acaso, como decíamos, para validar, pongo justamente el tema de cuántos son el número de ensayos subcontratados. Y esto sería igual a lo que hemos comprobado por acá, y vamos a ver si sale 31 o sale 31. Número de ensayos subcontratados, lo pongo por acá, lo pongo aquí, 31. Hemos validado. Listo. Ya tenemos todos los indicadores que se requieren. ¿Sí? Pero no son los que necesito para graficar, no son estos los que voy a utilizar. Así que lo que voy a hacer es eliminar todos estos, ya me sirvieron para poder ver cómo estaba saliendo. Y ahora vamos a comenzar a hacer nuestro dashboard. Recién ahora. Recién ahora. ¿Sí? Voy a disminuir esto de acá, las métricas son las que me ayudan, y voy a empezar a construir mi dashboard. Voy a empezar a construirlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que a uno le interesa es entender básicamente cómo se encuentra el laboratorio. Y para eso nosotros podemos usar un velocímetro o un tacómetro que me ayuda justamente a entender cómo está mi on time como laboratorio, que es justamente el on time ensayos, y cómo está mi on time con respecto al cumplimiento de mi servicio laboral al cliente. Y eso es el on time muestras, ¿no? El porcentaje on time muestras. Entonces, para eso necesito trabajar un tacómetro, ¿sí? Vamos a buscar acá el tacómetro y vamos a darnos cuenta que tenemos esto de acá, gráfico de anillos, que no es el tacómetro. Y si no hay alguno que querramos, ninguno nos convence, lo que podemos hacer aquí es hacer clic acá y podemos decir obtener más objetos visuales.
¿sí? Esperemos que cargue, va a cargar la tienda para poder justamente seleccionar el mejor objeto visual. Puede demorar un poquito, depende de la velocidad. Recuerden que eso se conecta a internet, por tanto también a la banda ancha. Bien, y acá apareció justamente esto, y acá podemos encontrar un montón de indicadores, un montón. ¿Sí? Un montón de indicadores existen para poder agregarlos a disponibilidad de nuestro dashboard. Yo voy a buscar el tacómetro, ¿sí? Tacómetro. Yo voy a utilizar este tacómetro que se encuentra por acá. Lo voy a agregar y automáticamente va a aparecer. Está cargando y ahí justamente dice, ya se importó este visualizador. Aceptar. Y voy a poner esto que está por acá. Esto es lo que voy a poner acá. ¿Sí? Y ahora con el tacómetro puesto, la pregunta sería, ¿cómo funciona este visualizador? Aquí voy a poner el valor. Y en el valor voy a poner lo que quiero graficar. Yo quiero, por ejemplo, el on-time muestras. Entonces me dice que es 30.4. Por lo cual, eso es lo que salía, efectivamente, es lo que salía en su momento. Ahora, con esto, ¿qué es lo que yo hago? Porque yo tengo esto y cómo funciona esto. Yo quisiera saber por zona. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que del 0 al 70% estoy rojo, del 70 al 90% estoy amarillo y del 90 al 100% obviamente estoy verde y mi objetivo es 95%? Entonces lo que yo tengo que hacer es agregar acá los valores. El valor de inicio, 0, el valor final es 100%, el objetivo es 95%. El valor que entra al sector 2, o sea, hasta donde comienza el amarillo, es, digamos, 70% y donde comienza el verde es el 90%. Para eso voy a agregar acá nuevamente métricas porque no puedo ingresar acá valorcitos. Voy a poner acá métrica, nueva medida y voy a poner inicio, si ustedes quieren, pongo valor inicio igual a 0, ¿sí? Este es valor inicio y este valor inicio lo pongo acá, inicio 0, bien. Vamos a poner lo siguiente, que sería el valor final, que sería 100%, valor final, que sería igual al 100% o 1, en porcentaje 100% o 1, y aquí sabemos que esto es porcentaje, ¿sí? Entonces, este valor final que está por acá, lo pongo aquí como si fuese valor final, se agrega al 100%. Ahora, vamos a ver el tema de el objetivo. Decíamos que el objetivo es 95%. Entonces pongo acá que mi valor objetivo o target, objetivo es igual a 95%. Le pongo 0.95 y esto de acá es un porcentaje. Lo pongo acá como porcentaje, ¿sí? Con un decimal. Y esto sería todo ese valor objetivo que va a ir por acá. Valor objetivo 95%. Perfecto. Vamos a continuar. Y las zonas de colores. ¿Dónde comienza la zona 2? Que es justamente el tema de dónde termina rojo al amarillo. Yo lo voy a poner acá una nueva medida y voy a poner valor, valor amarillo, que es 70%. 70%, ¿no? 70%. Si yo lo pongo acá por ciento, me dice no, no es válido. Tengo que poner 0.7 y acá lo pongo como si fuese porcentaje con un solo decimal. Ahí está. Un solo decimal. Ahí está. Listo, valor amarillo. El valor amarillo lo voy a poner como inicio del 2 y ahí se va formando justamente esto, ¿no? 70%. Y finalmente voy a poner inicio del verde, que sería el tercer sector, ¿no? Pongo acá botón derecho, nueva medida y valor verde. Valor verde. Esto sería igual al 90%. 0.9 porcentaje y solamente un decimal. Listo. Esto es lo que voy a poner como inicio del tercer valor. Ahora, aquí parece que se han distorsionado los colores, han cambiado. Yo voy por acá y le voy a decir a esto, para verlo más grande lo puedo poner acá, solamente para dedicarme a esto. Y yo digo acá, el color, el rango 1, el rango 1, el rango 2 está por acá y el rango 3 está por acá. Listo. El rango 1 va a ser el color rojo justamente. Si me encuentro pongo personalizado, color rojo. Si me encuentro bien, si no lo tendría que variar acá.
pongo por ejemplo rojo. ¿Listo? Si no encuentro el rojo que quiero, pongo más colores y me pongo justamente el rojo que yo quiero. Por ejemplo, el de por acá. Listo. El amarillo está correcto, eso no voy a cambiar, pero el tercero sí lo voy a cambiar, lo voy a poner verde. Si no encuentro el color que quiero, lo pongo por acá. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Cambio. Ahora, lo otro es que de repente esto de acá está muy excedido en tamaño. Yo lo quiero como si fuese solamente un velocímetro, no de esta manera. A algunos les puede gustar esto, a algunos no. Lo que yo tendría que cambiar justamente es aquí el Gauss Axis. En vez de poner menos 120 a 120, lo pongo de menos 90, 50, de acá hasta 90. Ahí me quedó esto de mejor manera. ¿Sí? Ahí está. Ahora, lo otro es cómo se llama el título. Dice muestras, on-time muestras, valor inicio, un montón de cosas. Para cambiar el texto y no hacerlo de esta manera, dice aquí título justamente. Si queremos no lo mostramos, se oculta completamente, vamos a verlo en el informe. Se oculta, o si queremos lo ponemos acá, pero este título no va. Le vamos a poner aquí solamente porcentaje de on-time, muestras, cliente. Ahí está, al cliente. ¿Se dan cuenta? Ahí está justamente ese indicador. Vamos a poner esto así, esto acá, y ahí está. Ahí está formado este indicador que está por acá. Ya se formó. Para que esto sea centrado al texto, lo puedo poner por acá, en título, lo pongo como si fuese centrado, puedo poner el tipo de letra cambiado, el color, si quiero, lo puedo cambiar, etcétera. Se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer muchas. Ahora, por aquí se terminó. Lo que yo voy a hacer es crear un reloj muy parecido, pero lo voy a crear ahora para el tema de lo mismo que está por acá, pero en vez de poner el valor on-time muestra, lo voy a poner on-time ensayos, ¿no? On-time ensayos. Está por acá, ahí está. ¿Sí? Ahí está, on-time ensayos. Ahí está. Ahora, el tema de esto de acá es que se tiene que cambiar por acá el tema de el título, on-time ensayos. Por ejemplo, acá se perdió un poquito los resultados como se mostraron. ¿Sí? Vamos a ver. En valor, indicador, tenemos el indicador básicamente, y vamos a ver que el formato se ha robado o se ha perdido, porque seguramente uno de los valores de entrada, que son todos estos blanco check para este gráfico, tiene un formato distinto. Por ejemplo, acá dice porcentaje, acá también dice porcentaje, acá también dice porcentaje, valor inicio, aquí no dice porcentaje, le pongo porcentaje con un decimal, y ahí justamente aparece la gráfica correctamente, ¿no? Hay que identificar eso. Bien, ahí tengo justamente los dos indicadores, tanto indicador de muestra como el que está por acá, pero este de acá no se va a llamar así, sino se le va a llamar en el título, recordemos que esto es ensayo, entonces pongo aquí en el título, voy a poner porcentaje on time, laboratorio. Laboratorio. Ahí han creado nuestros dos primeros relojes. ¿Sí? Hasta ahí tenemos este tema de acá. Ahora, pero ¿qué de importante tiene hacer esto? Porque hasta aquí uno dirá, pero esto lo puedo hacer incluso en Excel. ¿Qué de novedoso tiene trabajar esto de acá? Por qué no lo hice más bien en Excel? La novedad es que nosotros podemos jugar básicamente con, con espacios temporales, podemos jugar con tiempos, ¿sí? Así que básicamente esa es una virtud que tiene esto. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que pueda entrar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está. Esto lo voy moviendo por acá. Ahí. Y este que está por acá lo voy a llevar casi a la misma altura y esto lo voy a llevar ahí. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que esto tenga un poquito más de dinamismo, considerando que se tiene básicamente esta información? Por ejemplo, nosotros podemos generar una recta del tiempo para ver cómo está evolucionado, ¿sí? Cómo ha evolucionado esto. Para eso vamos a crear aquí una tabla
así como se puso a insertar básicamente métricas, acá se puede insertar tablas, ¿sí? Para eso en el modelado ponemos nueva tabla y vamos a poner cómo se llama la tabla, así como aparecieron acá, vamos a llamar aquí calendario. Y la tabla calendario se puede llamar por básicamente esta función que es calendar out. Solamente cierro y va a generarme en esta tabla, va a generarme en esencia las fechas que tiene el año. Vamos a ver, vamos acá, vamos a los datos, vamos a ver esta tabla calendario. Vemos que ahí se genera 1, 2, 3, etcétera. Se ha generado una tabla. Se ha generado una tabla de calendarios donde justamente está enlazado todo esto que se encuentra por acá. Ahí está toda la fecha desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Todo el año, se genera todo el año. ¿Y por qué 2020, no 2021? En el año que estamos viendo, 2021, si ustedes ven el 2022 este vídeo, ¿por qué no 2022? Porque él entendió que la data que está trabajando se está en el 2020, toda la data, por lo cual ahí se empezó a generar en ese año. Si hubiera sido 2019, se hubiera generado 2019. Si hubiera sido 2020 y había una fecha 2021, se generaba todo el año completo de 2020 más todo el año completo de 2021. ¿Sí? Hasta ahí entonces hemos generado una tabla, pero con eso no hemos hecho todavía mucho. Lo que hay que hacer ahora es justamente enlazarlo. Y para eso vamos a usar el tercer, justamente el tercer punto que está acá para ver los modelos. Tenemos un calendario que está por acá, y este calendario hay que enlazarlo con lo que hemos sacado. Aquí en la tabla ensayos tenemos una fecha que es la fecha de reporte, y en la tabla de muestra tenemos la fecha de envío de los informes de ensayo. Ambos son lo importante para nosotros, porque nuestro corazón para poder medir si nuestro modelo es en qué fecha se envió el informe de ensayo, y para eso lo voy a llevar para acá para conectarlo, y ahí van a ver que se conecta, y también qué fecha se reportó. Todo eso estoy conectando por acá para poder generar justamente esta vinculación, o esta vinculación que se encuentra por acá. Entonces, una vez que se vincularon de esta manera, nosotros vamos a ver que aparecen como estos tipos de rectas, ¿no? Justamente están indicando que hay aquí algún tema de vinculación. Por ejemplo, esto que está casi me acerco, hay una vinculación entre código de muestras. Son similares. Ellos se encontraron automáticamente sin hacer nada una vinculación. Pero como las fechas no coincidían porque son fechas, no necesariamente pasa lo mismo entre que yo libero un resultado o yo libero una muestra, porque la muestra tiene más de un resultado muchas veces. Tenemos que tener un calendario que vincula eso. Entonces yo digo que aquí se genera la vinculación de la fecha de reporte con el calendario y además también el tema de la fecha de envío del informe de ensayo al calendario. ¿Por qué hago esto? Porque quiere decir que yo puedo controlar un día particular y puedo ver qué sucedió en ambas tablas. Tanto si yo reporté algo en ese momento, como si también yo emití el informe en ese momento. Ya con esto, yo voy a ir por acá. Yo puedo generar básicamente eso. Yo puedo agarrar, por ejemplo, esto, mandarme para acá. Yo puedo decir, bajar la jerarquía a básicamente a trimestres, a mes, pero aquí no veo nada. Entonces yo pongo, por ejemplo, segmentación. Yo veo por acá en mes y yo digo, ¿qué pasaría en el mes de enero? Tengo este on time de cliente y este on time de laboratorio, 56.7 y 69.7. Si quiero ver cuántas muestras fueron en cada uno, me voy por acá. Recuerden que tengo número total de muestras. ¿Sí? Ahí lo pongo como si fuese un tablerito. Ahí está. Y ya tengo total de muestras por acá. Lo tengo ahí. ¿Sí? Ahí está. Y tengo también acá el total de ensayos. Número total de ensayos. Por acá. Y lo pongo como si fuese una tarjeta, como está por acá. Listo. En enero tengo esto. Quito, ahí tengo 5000 y esto le quitamos el formato para no verlo así. Etiqueta de datos, el formato es ninguno, ahí está, 33.451. Enero, ahí está. Febrero, aquí está. Marzo, acá está. Entonces yo voy vinculando y voy moviéndome de acuerdo a cuánto ingresaron cada mes. En septiembre, recuerden que no había nada, en blanco. Agosto creo que había solamente unos días, ahí está. Y así veo cada uno de ellos. Otra manera de trabajar esto es, voy a eliminar esto que está acá, es trabajar con otro visualizador que se llama timeline, recta del tiempo, ¿no? Tener otro visualizador,
Tenemos que cargue, aquí es más rápido porque ya se cargó anteriormente. Pongo aquí line, ¿sí? ¿Sí? No está, o creo que es al revés. Timeline. Ahí está, timeline. Este voy a trabajar. Vamos a agregar este nuevo. Esperemos que agregue. Listo. Voy a poner por acá esto. Y esto lo voy a agregar a este valor. Voy a agregarle este calendario. Listo. Voy a poner esto así. Lo agrando más. Este también lo voy a agrandar más. Y este también lo voy a agrandar más. ¿Sí? A ver, por ejemplo, tengo esto. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo puedo ver acá mi estadístico, por ejemplo, por mes. Si yo pongo enero, todo cambia a enero. Si yo quiero ver febrero, todo me cambia a febrero. Si quiero ver febrero y marzo y abril, lo copio y ahí está. Si quiero ver por trimestres, ¿qué pasó el segundo trimestre? Ahí está. El primer trimestre, aquí está. El tercer trimestre, acá está. Cuarto trimestre de data, blanco. Si quiero ver por año, veo todo el 2020. Si tuviese 2019, 2018, podría comparar eso, ¿no? Por semanas. ¿Qué pasó la primera semana? Ahí está. ¿Qué pasó la segunda semana? Ahí está. Podemos ver. Es más, por días. ¿Qué pasó el 1 de enero? No se liberó nada. El 2 tampoco. El 3 tampoco. Creo que se empezó a liberar el 5, ¿no? Tampoco el 8. Creo que se liberó algo. Nada. No, no hay nada que se haya hecho. El 11, nada. Ahí está. Se liberaron acá 10 muestras y 32 ensayos fueron reportados y 10 muestras fueron liberadas. Bien, básicamente con esto sirve para eso esta recta del tiempo. Y lo que se encuentra por acá. Bien, podemos trabajarlo por acá y podemos trabajarlo por mes, ¿no? A febrero. Bien, hasta ahí tenemos esto. Si quiero ver todo el año, le hago doble clic y ahí ya está. Me da todo el año. Nuevamente la data. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer por acá? Eh, Nosotros podemos también tener el on time por laboratorio. Por ejemplo, tengo el on time de cromatografía. Vamos a hacer un ejemplo. Un time de cromatografía lo voy a poner como etiqueta y ahí ya está. También puedo ver, ahí está. Es más, puedo saber cuántos ensayos se hicieron en cromatografía. Y lo que pongo es, en este caso, lo que voy a poner justamente es número total de cromatografía. Por acá. Como etiqueta, ahí está. Entonces yo tengo que el primer mes se hicieron 1.579 ensayos, de los cuales 649 fueron de cromatografía, y para este, cromatografía, hicieron un 64.9%. Para febrero, 2%, o sea, por aquí hubo un problema grandísimo en el tema de cromatografía. ¿Sí? Vamos poniendo por acá, vamos poniendo por acá. Ahora, ¿cómo, qué más podemos hacer con estos gráficos que están bastante interesantes? Lo que yo puedo trabajar ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con una gráfica como el que está por acá? ¿Sí? Es más, yo puedo trabajar una torta por acá, yo puedo saber, si ustedes quieren, ponemos una torta por acá, a ver, ¿está? Y podemos sacar algunos datos, por ejemplo, ¿cuál es la leyenda? ¿Quiénes son las leyendas? Los laboratorios, ¿no? Podemos poner acá como ensayos, podemos poner acá los laboratorios, ¿sí? Y cuando me dicen cuáles son los valores, voy a poner, por ejemplo, el tema de situación, por ejemplo, valores. Que me dicen cuántos de estos valores que están por acá, la situación, ¿no? Por situación, ahí está. Por ejemplo, en enero sucedió esto y ahí cambia el gráfico. 641, aquí está, cromatografía 641. Ya tengo esta situación. En el tema de físico-químico, ¿cuántos hay de cromatografía? 641, que es el 41% de todo. Yo sumo 12 más 641, podemos hacer el ejercicio. Calculadora. 12 más 204 más 363 más 418 más 641, tengo los 1538, que son el total de ensayos. Sí, ahí está. Este gráfico puede ayudar. Si quisiéramos saber un poco más el tema del TAT, detalles, si ponemos acá nuevamente situación, no nos ayuda por acá nada, pero creo que sí, situación. Ahí está. De los cuales, ¿cuántos salieron? De todos estos, ¿cuántos están? Tenemos acá toda esta cromatografía, ¿se acuerdan que era 641? Del cual, nuevamente, calculadora, de los cuales se dividieron en dos.
416 más 225, 641. El primero es cuántos están, como dice acá, en tiempo y cuántos están fuera de tiempo. Cuando están fuera de tiempo. ¿Sí? Ahí está. Pero de repente esta información simplemente quedaría ahí, no hay problema, como ustedes prefieran manejarlo. Ahí está. Puede quedar por acá, ¿no? Puede quedar por acá, a menos que vean otra información que les guste más, pero puede quedar por acá. ¿Qué otra cosa podemos hacer dentro de nuestro dashboard? Otra cosa que se puede, es más, el título también puede cambiar, ¿no? Y podemos decir en el título, ¿dónde está el título? Encabezados. A ver, título, aquí está. También en vez de recuento, podemos poner acá, básicamente, contribución por laboratorio. Por laboratorio. Contribución por laboratorio. Listo. Ahora, otro gráfico que sería interesante ver es, por ejemplo, el que se encuentra por acá, columnas apiladas en líneas. Lo vamos a poner por acá. Y vamos a poner aquí eje compartido. ¿Qué es el eje compartido? Es el tema temporal. Voy a poner acá. ¿Sí? Ahora, serie de columnas. ¿Quiénes son las columnas que voy a poner por acá? Voy a poner, por ejemplo, el tema de cuántas muestras han estado ingresando. Muestras. Muestras. Voy a entrar a la columna de muestras que está por acá. Voy a entrar aquí el número de muestras, ¿no? Por ejemplo, el tema de valor, por ejemplo, o código de muestras para contarlo, ¿no? Código de muestras. Y voy a poner aquí en el tema de serie, esto es valor de columnas, y voy a poner valor de líneas. Puedo poner por acá el tema de el TAT, ¿no? O el tema, el on time. Pongo acá en métricas y lo que quiero saber es cuántas muestras salieron on time. Pongo acá porcentaje de on time de muestras y lo pongo en valor de líneas. De tal manera que acá tengo esta información. Tengo la información de, como usted puede ver, le pongo acá para que me enseñe el tema de etiqueta de datos acá y listo. Está diciendo que 340 fueron las muestras en total ingresadas y su, digamos, on time 69.7. Por lo cual con esto ya puedo prescindir de esto. ¿Para qué tengo esta información? Si yo ya tengo esto. ¿Sí? Vamos a hacer otro gráfico muy parecido a este, pero en vez de trabajar con esto, lo voy a trabajar nuevamente con el tema de ensayos. Eje compartido nuevamente es el espacio temporal. En el tema de quién es la serie de columnas, valores de columnas, voy a poner el tema de ensayos. A ver, vamos a poner ensayos. Encuentro en tabla de ensayos. Código de muestras si quieren ensayos. Acá, valores de columnas. Ya tengo este valor que se encuentra por acá. Y en valor de línea voy a poner otra vez el tema de la métrica on time, pero de ensayos. On time ensayos. Ahí está. Ustedes quieren ver los datos, ponen acá, que se vea etiqueta de datos. Esto que está acá, ustedes dicen, no, pero estos valores no me gustan, sino que en realidad el tema de etiqueta de datos, podemos que sea unidades, ahí está, 1538 y 56.7. Ahora, esto, por ejemplo, tiene una virtud que acá dice también el tema de agregar serie de columnas. Si es que hay algo que queremos agregar en columnas, puede agregar ahí. Por ejemplo, el tema de que quiero que me diga por laboratorio cómo está. Ahí está, por laboratorio. ¿Sí? O de repente, laboratorio no lo quiero tener acá, sino lo quiero tener por matriz. ¿Qué tipo de matriz hay? Matriz agua, aires, etcétera. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué no lo pongo como laboratorio? Porque el laboratorio lo voy a poner de otra manera. Por ejemplo, acá tengo un gráfico que me puede ayudar como laboratorio, pero esto que está por acá lo voy a hacer un poquito más chiquito acá. Y esto sí lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Esto es importante ahí. Ahí está. ¿Cuál es la virtud? Que yo puedo tener todo lo que hice en el año. Por ejemplo, acá nuevamente, acá sí me dice bien los datos, pero acá me dice 5000 y yo no quiero así, sino lo quiero como que me dé todos los datos. Pongo acá etiquetas con ningún formato, 5012, ahí está. Ahí está. Está quedando y esta información es innecesaria, voy borrando porque toda esta información ya la voy teniendo acá básicamente.
Ahora, qué bueno que también tengo con el tema de este, de esta recta es que yo puedo bajar jerarquías. Por ejemplo, bajamos jerarquía aquí y lo quiero ver por trimestres o lo quiero ver por meses. Y veo justamente acá cómo ha evolucionado por meses. Enero, 340 muestras con un on time de 69.7. Febrero, 494 muestras con un time de 16.9. Y aquí también, como se hizo, acá también lo mismo. Bajamos jerarquía, 1, 2. Y aquí vemos justamente toda esa información. Hubieron básicamente acá, de repente queremos ver un poquito más grande, podemos agrandarlo más. Ahí, de repente esto de contribución por laboratorio no es muy vistoso, lo podemos eliminar. Lo de acá lo, hacemos, lo llevamos más arriba y lo cortamos un poquito. ¿Sí? Lo de acá, nuevamente subimos más y subimos más. Ahí está. Si queremos ver más detalles, igualmente si nosotros paramos por acá, vemos esto y lo mandamos como si fuese una sola gráfica, como vemos por acá. ¿Sí? Y por último, el tema de los títulos, ¿no? El título de acá, vamos a poner el tema de la evolución de las muestras, ¿no? O análisis en muestras. Acá en visualización pongo en el formato y donde veo título, voy a cambiar por evolución o análisis. Análisis. Y por acá voy a poner lo mismo, pero en el título voy a poner análisis. En el título voy a poner análisis por ensayos. Análisis por ensayos. Por ensayo. Si quieren pueden ponerlo centrado, ahí se también lo pueden poner centrado, no hay ningún problema, pueden poner color, etc. Ahí está. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Podemos, por ejemplo, poner un tema de, voy a poner esto de acá, que es un segmentador. Y este segmentador que lo voy a poner por acá, lo voy a poner justamente un segmentador que me diga por laboratorio. Voy a poner acá el tema de ensayos y lo voy a poner aquí, laboratorio. Listo, aquí me segmenta justamente por laboratorio. Es más, si yo quiero, el visualizador lo puedo poner, en vez de tenerlo verticalmente, que sea de manera horizontal. Ahí está. Ahí está el laboratorio. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo hacer este análisis como está por acá, pero yo puedo saber cromatografía puntualmente cuánto fue. Y ahí se me arregla cromatografía. Cromatografía ingresó, ¿se acuerdan? El mes de enero, creo que hicimos el análisis. Vamos a hacer el análisis para entender un poquito esto. Podemos poner por acá, si quieren ustedes, como número de muestras chiquitito. Podemos poner acá etiquetitas, número de muestras y número de ensayos. Podemos poner un chiquito. Vamos a ver. Eh, total de ensayos. Por acá. En la métrica, lo podemos poner aquí como número total de ensayos. Acá, como etiqueta. ¿Sí? Esto lo vamos a cambiar como etiqueta de datos. Ponemos ninguno. Pero además vamos a cambiar el tema de texto, un poquito más pequeñito, muy grande esto. ¿Sí? Igual que también el tema de eh, la información, el tema de etiqueta de datos, 37 tenemos acá, y la etiqueta justamente por acá, esto es 12, vamos a hacerlo más pequeño. ¿Sí? De tal manera que esto nos permite reducirlo un poquito más. Ahí está. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a poner el tema de muestras también. Tenemos por acá número de muestras. Y acá lo voy a poner como si fuese etiqueta y lo mismo, bajamos el tamaño. El etiqueta de datos, vamos a bajarle esto a más. Y vamos a poner acá el tema de baja más. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. De la manera que sabemos que en este mes, en cualquiera, por ejemplo, el primer mes de enero, tengo esto, tengo justamente esos ensayos, que han sido divididos en este tipo de matrices. 340 muestras y en total tengo esto que se encuentra por acá. Pero si quiero saber cuántas fueron de cromatografía, hago clic y aquí son 641, que han sido divididos 589 en suelos. Y aquí tengo otra porción, si quiero ver más detalle,
¿Cuánto tengo? 46 tengo como calidad de aires y más abajito 6 como agua. Listo. Puedo ver más detalles así, se va dividiendo de esta manera. Solamente cromatografía, solamente microbiología, solamente tema de operaciones, solamente subcontratados. ¿Cuándo subcontraté? ¿Qué subcontraté? Suelos, sedimentos y lodos. 6. Ahí está. ¿Eh? Ahora, yo puedo poner por acá también el tema de qué parámetros son. Y como hicimos hace un momento la etiqueta, podemos poner por acá también así. Ahí está. Podemos poner el tema de qué parámetros son. Por ejemplo, tengo aquí ensayos. Puedo poner acá método de ensayo. Listo. De manera que ya tengo también los ensayos y yo puedo ver básicamente qué tipo de ensayos han estado trabajando. Por ejemplo, el tema de en cromatografía, ¿qué ensayos se hicieron? Todos estos. El tema de metales, ¿qué se hicieron? Dureza, mercurio, mercurio disuelto, y así tengo todos estos para ver por acá. ¿Quién subcontraté? Hago clic en subcontratado, he subcontratado acrilatos discriminados, clostridium, sulfitos reductores, esterococos, huevos viables del miltos, enterococos, salmonella. Sí, básicamente tengo esto de acá. Si quiero puntualmente ver cómo funciona un ensayo, por ejemplo, huevos de miltos, cómo funcionó, ahí está. Solamente 14 ensayos en todo lo que va de enero, por ejemplo, fueron 3. Febrero fueron 3. En marzo fueron, no había ninguno. En abril hubieron 5. Obviamente puedo ver desde acá. En enero y en abril, ¿no? Ahí está. Ahí está justamente. Ahí, ahí está. Solamente huevos del Vintos. Y así puedo ver cada uno de ellos en operaciones que se hace, etc. Finalmente, lo que yo puedo hacer es trabajar con el tema de ingreso. El tema económico también es un tema importante. Quiero saber cuánto dinero estoy acumulando básicamente en todos los meses que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, para ver justamente eso, está, todos los meses, ahí está. Yo debería ingresar aquí algo para poder contar el tema económico, que también es lo que he trabajado. ¿Sí? El tema económico. Para eso, yo lo que voy a hacer acá es agregar un cilindro que me vaya midiendo cuánto es lo económico. Es más, según mi modelo de negocio, mi budget o mi meta es llegar a 450.000 soles. Vamos a ver cómo logro hacer eso. Para eso, acá en visualizador, nuevamente voy a agregar un símbolo. Vamos a agregar uno que va a llamar justamente, vamos a ver, obtener por acá. Aquí apreté uno que por error. Vamos a poner acá esto para obtener más datos visuales. Voy a buscar uno que se llama Intrical. No, lo voy a agregar, se va a agregar por acá, y eso es lo que voy a trabajar ahora. Ese es el último, porque ya más tampoco no me alcanza más. Pongo por acá esto, y voy a poner por acá el tema de cómo se carga el tema económico. Valor actual y el valor objetivo. El valor actual debe ser el tema de, si nos vamos acá a muestras, cuánto es el valor económico, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá el valor económico. Dice que está en billones. Yo no quiero con esos formatos. Entonces voy a poner aquí en el tema de configuración máximo. Bueno, aquí están un montón de unidades, ninguno. Y ahí sale justamente ninguno. Y vamos a ver cómo sale en el primer mes. Por ejemplo, sale acá, este valor acá, pero no me está gustando esta unidad. Voy a poner aquí el tema de unidades, miles, automático, ninguno. Vamos a ver por acá, en grande lo voy a poner para poderlo ver mejor. Ahí está. Miren cómo sale el número. Y para arreglar esto vamos a entrar al tema de Data Table. Y aquí vamos a ver justamente unidades, vamos a ponerle ninguno, y aquí justamente se suma de esta manera. El número de decimales que se va a presentar es, por ejemplo, 2. Ahí está. Ahora sí. Regresamos al informe y ahí se presenta justamente esto que está por acá. Esto que en configuración se puso ninguno, vamos a ponerle automático para que no nos robe más espacio. Ahí está.
Y ahora sabemos que para enero ingresó 42.000. En febrero ingresó 285.000. En marzo ingresó 465.000. En abril ingresó 511.000. En mayo ingresó, y así vamos viendo cada uno de estos. Hay que poner un objetivo. Por ejemplo, que el objetivo dije que era 450.000, vamos a poner 400.000. Para eso acá en métrica vamos a crear nueva métrica que diga justamente objetivo económico. Vamos a decir que esto es 400.000. 400.000. 400.000. Esto está como si fuese moneda. Listo. Ahora sí, esto lo vamos a poner acá, donde diga target. Esto vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner objetivo económico, target, ahí está. Vamos a ver si se completa o no se completa. Por ejemplo, en enero se nota que ha estado bastante lejos, ¿no? En febrero se acercó más. En marzo se superó por un poco. En abril se superó, en mayo, y así sucesivamente vamos viendo cómo va funcionando este tema, ¿no? Cómo va funcionando justamente este cilindro. Ahora, de repente por acá en el cilindro, quisiéramos decir que el máximo, no sé si por acá se puede configurar como máximo, aunque en verdad no importa, lo que sí hay que cambiar el nombre, que justamente el título diga justamente el tema de análisis. Listo. Ahí está, estaríamos regresando al informe y ahí estaríamos viendo si estamos llegando o no. Esto parecería que sí. En junio quizá estamos muy bajo. Recuerden que el objetivo está en este valor rojo. En julio superamos por un poco. En agosto estamos por debajo. ¿Sí? Así que básicamente ese sería el análisis. Pero estaríamos viendo básicamente cómo funciona esto. Esto lo podemos andar a todo el año. Podemos tener una figura como la que se encuentra por acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí tenemos básicamente cómo está funcionando este dashboard. Se ha sido creado de esta manera para hacer un poquito el trabajo de análisis, ¿no? De análisis justamente de los datos. Esto puedo bajar un poquito. Puedo bajar un poco esto para que esto pueda entrar bien. Ahí está. ¿Okay? Finalmente yo puedo, por ejemplo, a esto trabajar. Esto lo bajo un poquito. Esto lo bajo un poco. Y aquí pongo el título, y para poder poner título pongo insertar, cuadro de texto, y pongo aquí lo que quiero poner. En este caso voy a poner KPI laboral. Y esto, obviamente, negrita, por ejemplo, negrita, agregando un poco más, 18, esto lo pongo así, lo pongo centrado, y ya está. KPI laboratorio. Si ustedes quieren esto, lo pueden hacer más grande. 24 si es que pueden, si es que llegan. Ahí está. Y ahí va quedando justamente el tema del dashboard. Bien, espero les haya servido y pueden hacer justamente el análisis respectivo sobre el